casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 34. Cuando lo tengan, se ponen de pie por reverencia al Señor. Juntos le vamos a dar lectura del 1 al 11. Salmos 34, del 1 al 11. Cuando lo tengan me responden con un amén. ¿Lo tenemos? Ok. Dice así el Salmo 34, del 1 al 11. Todos juntos, hermanos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará continuo en mi boca. En Jehová se gloria mi alma. La oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltad su nombre. Buscad a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron en él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved a Jehová, buen a Jehová, dichoso el nombre de confía en él. El versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio. Vamos a inclinar nuestros rostros para agradecer a Dios por toda su misericordia y poner en sus manos nuestro servicio. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, por estar aquí, Señor, hoy reunidos todos juntos, mis hermanos y yo. Padre, te ponemos en tus manos nuestro servicio, Señor, en este día, Señor. Te doy gracias porque nos has librado de todo mal, de toda angustia, Señor. Y, Señor, venimos a este lugar a glorificar tu santo nombre, bendito Dios. Recibe toda la alabanza, toda la adoración en tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento por favor. Me acaba de informar el hermano que tenemos algunos problemas de sonido, entonces vamos a continuar con la predicación de la palabra de Dios. De algunos días hemos tenido algunos problemas con el equipo de sonido, pero vamos a continuar. Damos gloria a Dios por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno y maravilloso. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuestros anuncios recurrentes. Tenemos servicio los domingos a las 9 de la mañana, les invitamos a que no se pierdan. Estamos hablando acerca de los dones espirituales. Creo que son enseñanzas necesarias para que todos como iglesia entendamos que Dios ha delegado y ha dado en su misericordia dones para que su iglesia pueda crecer, para que todos entendamos que todos necesitamos poner los dones que el Señor nos ha dado al servicio, pero también para descubrir qué dones hay y si Dios nos ha bendecido con alguno de ellos, poner al servicio de cada uno de nosotros y en servicio de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Los domingos a las 9, a las 10:30 tenemos nuestro servicio regular. Miércoles nuestro servicio de oración a las 7 de la noche, están todos invitados. Nuestro hermano ha estado tocando la teología propia de Dios, quién es Dios, y sus atributos, la grandeza de Dios, la majestad de Dios y todos estos atributos, y realmente muy interesantes han estado los estudios. Los invitamos a que no se los pierdan también. Recordemos que el día 18 de noviembre tenemos nuestro servicio de Día de Acción de Gracias. Están todos invitados, traigan amigos, conocidos, y ese mismo día vamos a estar celebrando también el cumpleaños de mi esposa, porque ese día cumpleaños también, entonces decidimos hacerlo de esa manera también. Están todos invitados. Vamos a celebrar el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, y cumpleaños de mi esposa también es un día para que yo pueda agradecer al Señor por la vida de mi esposa, de mis pequeños. Y bueno, ese día vamos a estar celebrándolo, entonces los invitamos a que no se lo pierdan, que traigan a alguien más con ustedes.
Y bueno, nuestros servicios regulares son estos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Tenemos un invitado, un evangelista hermano, ¿nos podría dar su nombre para que la iglesia lo conozca? Marcos Velasco. Bienvenido. Todos los demás somos recurrentes. Bueno, yo no sé por qué la iglesia no decidió venir hoy. Tuvimos una hora más para dormir, para descansar y bueno, parece que les afectó. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro servicio, vamos a continuar con la predicación. Nuevamente nuestra música tiene problemas, entonces vamos a continuar con la palabra de Dios. Recordemos que hoy tenemos Cena del Señor, entonces también hay algunos hermanos que están enfermos, oremos por ellos, pidámosle al Señor que Él sane sus cuerpos. Y vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, bendito en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote las gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu inmenso poder. Señor, bendito en esta hora, venimos para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias por la fidelidad que has mostrado para con nosotros, Señor, porque hasta este día nos mantienes con salud. Nos mantienes con tus cuidados, Señor. Nos has bendecido. Padre, te damos gracias en este día porque tú has permitido que estemos aquí para alabar y bendecir tu santo nombre, Señor. Padre, te rogamos por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos, Señor, que están de viaje. Bendícelos grandemente. Aquellos que están enfermos, sánalos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, pon tu Espíritu Santo sobre ellos y su mano de salud, Señor, que ellos puedan un día gozarse con nosotros. Saber que eres tú, Jehová nuestro sanador, el que nos libra, Señor, de todas nuestras dolencias. Padre, te damos gracias y en esta hora que vamos a escudriñar tu palabra, te pedimos que hables a nuestros corazones a través de ella, Señor. Padre, bendícenos, enséñanos, guíanos, porque esa es tu promesa a través de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, danos oídos que escuchen, corazón que entienda, para bendecir, para exaltar tu santo nombre, Señor, cuando nosotros entendemos y actuamos, Señor, a través de tu palabra. Padre, me pongo en tus manos como un instrumento al cual tú uses, acuerda de tu bendición, Señor. Padre, sea de bendición para tu pueblo y enséñanos a través de tu palabra, porque te lo pedimos dándote gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes pueden ver en sus boletines, el día de hoy el tema que vamos a tocar va a ser el cristiano y la idolatría. La semana pasada estábamos hablando al respecto de Halloween y esta celebración idolátrica, de dónde vino, por qué se celebra y lo peligroso que es este tipo de costumbres que el pueblo de Dios incluso ha introducido dentro de las iglesias. Y veíamos que esto se llama sincretismo, cuando hay algo de afuera o exterior que se une con la iglesia, se llama sincretismo. Quieren hacer dos cosas, de dos cosas quieren hacer una sola cosa, y esta celebración que fue una celebración o es una celebración pagana, y el Día de los Muertos, que es una celebración muy parecida, dos celebraciones igual con nombres diferentes, se unieron. La Iglesia Católica en en el siglo VII, la unió a sus servicios, y hoy en día muchos católicos dicen que no es malo celebrar Halloween. Incluso muchas iglesias cristianas dicen que no es malo celebrar Halloween. La semana pasada miramos que sí. ¿Por qué? Dios es un Dios de vivos. Dios decidió que el culto a los muertos es algo que a Él le desagrada. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y miramos las implicaciones de celebrar el Halloween en las iglesias. Dejando eso y continuando con esa misma temática, vamos a entrar al cristiano y la idolatría. Nuevamente, cuando pensamos en idolatría, lo primero que se nos viene a la mente son imágenes. Son estatuillas de yeso, de madera, de barro, de lo que sean hechas. Y es lo primero que como cristianos escuchamos la palabra idolatría. Personas que están inclinándose delante de estatuas, personas que les están rezando a ídolos. Y los cristianos pensamos que solamente eso es idolatría. El detalle es que la Biblia habla de la idolatría en un sentido mucho más amplio. A veces los cristianos pensamos, yo no soy idólatra porque yo no tengo estatuas, no tenemos estatuas de ningún tipo. No somos idólatras porque no nos inclinamos delante de imágenes. No somos idólatras porque no nos postramos como otras personas u otras iglesias delante de imágenes, figuras, estatuas o este tipo de cosas. Pero la idolatría va mucho más allá. Y en este día vamos a mirar que a veces dentro del cristianismo, los cristianos también somos idólatras, lo cual la idolatría es uno de los pecados que Dios más aborrece. Nuevamente, cuando decimos idolatría, lo primero que se nos viene a la mente son las estatuas, esculturas, imágenes, gente adorando cualquier cosa que no es Dios.
Y esto incluye animales, el cielo, los astros, la naturaleza, los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque se nos parezca difícil, hay personas que adoran árboles, hay personas que adoran cualquier tipo de cosas a excepción de Dios. Y quiero que me acompañen a la referencia que tomé como lugar para mi predicación, y se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y cuando leamos este texto, vas a decir, hermano, pero es que esto no está hablando de la idolatría. Bueno, pero está hablando de algo muy interesante. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, y es mi base y mi referencia para este tema que vamos a tratar el día de hoy. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, el cristiano y la idolatría. Y aunque vamos a leer desde el versículo 12 para entender un poco más el contexto de lo que estamos hablando, 2 Corintios 3, 12 al 18, el versículo 18 es el versículo donde voy a centrar mi tema. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 12, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 2 Corintios 3, versículo 12, y vamos a entrar al versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y me dirás, hermano, ¿qué tiene que ver esto con la idolatría? Mucho, mucho. Aunque no menciona la palabra idolatría ahí. Pero Pablo en este versículo, hablándole a cristianos, les está diciendo que cuando como cristiano tú ves la gloria del Señor, va siendo transformado de gloria en gloria. En otras palabras, va cambiando el Señor tu manera de ver las cosas, tu manera de reaccionar, tu manera de actuar. Y cada vez que tú sigues mirando al Señor en medio de las Escrituras, tu vida va siendo transformada de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo. Cuando tu vida va siendo transformada, vas dejando atrás todas aquellas cosas que no sirven. El Señor va moldeando tu vida hasta que llegue a ser como el Señor Jesucristo. Pero antes de llegar a todo eso, hay un contexto, hay unas cosas atrás en la vida del cristiano que todavía no son igual que el Señor. Todos los cristianos en algún momento de nuestra vida, desde el momento en que aceptamos al Señor, estamos siendo moldeados, dice Pablo ahí, paulatinamente. Estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos rescató, nos encontró sucios, destruidos, nos encontró muertos, y Él nos dio vida y empezó a cambiar nuestra vida poco a poco. Dice ahí, de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la imagen de Cristo. Todavía no tenemos la imagen de Cristo nosotros, y el Señor sigue trabajando. Pero regresemos un poco más atrás de eso. En ese proceso, el hombre por naturaleza es un adorador, porque Dios así lo creó. Dios creó al hombre y a la mujer para alabanza de la gloria de su gracia, para que el hombre le adorara al Señor. Pero cuando el hombre no está adorando a Dios, está adorando a alguien más. Y cuando el hombre está adorando a alguien más que no es Dios, esto se llama idolatría. Salud. Dios creó al hombre como un adorador. Desde el huerto del Edén, Dios creó al hombre no solamente para que tuviera comunión con Él, pero para que el hombre adorara a Dios. Cuando el pecado entró en el hombre, trastornó todo esto en el hombre. Pero el ser un adorador quedó en el hombre. Y tú puedes mirar esto en todas las tribus antiguas de todo el mundo. Todos ellos tienen imágenes, esculturas y de todo tipo de cosas que ellos adoraban. Mira cualquier civilización antigua y todos ellos adoraban algo. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre un adorador. El pecado trastornó a dónde el hombre tenía que adorar. Y empezó a adorar todo lo que se le puso enfrente. El cielo, los astros, las imágenes y cosas superiores que él veía. Pero el hombre sigue siendo un adorador. Y cuando el hombre no está adorando a Dios, está adorando a alguien más. Sea lo que sea que no es Dios. Y eso es idolatría.
adorar algo más. Pero incluso la idolatría, va mucho más allá que esto. No solamente es postrarse ante imágenes, no solamente es adorar a alguien que no es Dios, va mucho más allá y la Escritura lo enseña de esta manera. Aún en el sentido más lógico, la idolatría es irracional. Cuando pensamos en este tipo de personas que se postran delante de muñecos, imágenes, estatuas, racionalmente está mal, está equivocado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el hombre mismo adore una imagen que él mismo creó? Cuando tú te pones a pensar, incluso recordando una ocasión que mi esposa estábamos viendo la tele y en México, cuando viene la celebración de la Semana Santa, hay muchas personas que hacen una representación de esto. Y entonces en México hay una celebración muy, muy particular. En esa celebración que escogen a un hombre y entonces empiezan a representar el Vía Crucis. Y un hombre va cargando un madero y otro lo van latigueando en la espalda. Y dice mi esposa, ¿cómo es posible que estas personas puedan hacer ese tipo de cosas? ¿Que acaso no entienden? ¿Que no es razonable? ¿Que eso es ilógico? ¿Cómo es razonable que personas se postren delante de un ídolo sabiendo que ese ídolo no tiene poder? Sabiendo que no tiene vida, que no tiene boca, que no habla, que no tiene poder para hacer bien y para hacer mal. Decía ella, ¿cómo es posible que las personas hagan esto? Bueno, lo que acabamos de leer del versículo 2 al 18 dice que tienen un velo en los ojos y que solamente este velo es quitado cuando vienen al conocimiento de Cristo. Pero mientras no, para ellos todo esto es normal. Para las personas que vemos con realidad es una irracionalidad estas cosas. No tiene razón de ser. Entonces, dice Isaías, vamos a Isaías y miren lo que dice el profeta Isaías o el Señor a través del profeta Isaías al respecto de estas imágenes. Está bien. Isaías capítulo 44, versículos del 1 al 20, y leamos lo que dice Isaías y veamos la irracionalidad de las personas que adoran ídolos. Y hay muchos textos, algunos los voy a mencionar, otros solamente, algunos voy a leer, otros solamente los voy a mencionar para que los tengamos. Isaías 44, versículos del 1 al 20, y la irracionalidad de la adoración de aquellas personas que adoran imágenes y estatuas. Dice Isaías 44, del 1 al 20, dice así: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí, porque yo derramaré, 44, sí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramará sobre tus generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Bueno, leamos el versículo 9 en adelante. 44, 9. Y mira lo que dice: los formadores de imágenes, versículo 9 del capítulo 44, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 10 del capítulo 44, ¿quién formó un dios o quién fundó una imagen para que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados aún. Versículo 12, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas y le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, y luego tiene hambre y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla y señala con almagre y lo labra con los cepillos y le da figura con el compás y lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Además hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño, dice Isaías, quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú.
no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Versículo 19, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre las brasas cocí pan, asé carne y la comí, me haré del resto de él una abominación y me postraré delante del tronco de un árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mano derecha. Y no miran, y mirando lo que dice Isaías, dice, estos hombres no entienden que se han servido de estas cosas, que después de ellos mismos levantan un Dios y lo adoran y le dicen, tú eres mi Dios, rescátame. Ponen su confianza en algo que es totalmente irracional. Y eso no es nuevo, no es del siglo XXI. Isaías escribió unos 800 años antes de Cristo. Y la gente mucho tiempo atrás adoraba imágenes, recordando a Raquel, la esposa de Jacob, cuando deja a su padre Labán, ella se roba unos ídolos pequeños llamados terafines. Y su padre se enoja porque él le había robado sus dioses. Y entonces viene a perseguir a Jacob y a su mujer y dice, ¿quién me robó mis ídolos? La idolatría está ligada en el corazón del hombre desde la antigüedad. Desde que el pecado entró en el mundo, el hombre ha sido idólatra. Pero dentro de la idolatría está este irracionalismo. Adorar cosas que no tienen oídos, que no oyen, que no salvan, que no tienen poder. Isaías capítulo 2, versículo 8, habla de la idolatría. Isaías capítulo 40, vamos a Isaías 40, ya que estamos más cerca. Isaías 40, capítulo 19 y capítulo 20, Isaías habla demasiado de la idolatría. Nuevamente dice Isaías 40, 19, 20, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y el hombre rico y el hombre pobre gasta su dinero en ese tipo de cosas. Irracional, tonto, y no entienden que esas estatuillas no tienen poder, que vienen de metales comunes, baratos, que se sirven para hacer cosas que ocupamos diariamente, y dicen son mis dioses. Jeremías capítulo 10 versículos del 1 al 5 dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Jeremías capítulo 10 versículos del 1 al 5, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva, derechos están como palmera y no habla, y son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y yo no sé si has visto también que hay personas que se desviven llevando una estatuilla ahí en sus hombros, y le cantan, y le adoran, y le rinden tributo, y le rinden todo tipo de cosas, y le hacen sacrificios y ofrendas. Y uno los ve por la calle y dice, pobres personas, están gastando sus fuerzas, su dinero, su tiempo, porque esas estatuillas no tienen poder. Y esa es la idolatría. Salmos capítulo 115, versículo 4 al versículo 8, dice también el salmista, y hay muchas más referencias, obviamente a veces no tenemos todo el tiempo para hablar de todas ellas. Salmo 115, versículo 4 al 8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. El mismo hombre hace sus ídolos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y cuando comparamos Salmo 115 con 2 Corintios 3:18, dice el salmista que cuando una persona adora una imagen, se hace semejante a ellos, inútiles. Pero cuando tú ves la gloria de Cristo en las Escrituras, va siendo moldeado en la persona de Cristo.
La persona se va convirtiendo en el objeto de su adoración. Y por eso es importante entender qué es la idolatría. Porque tú vas a ser moldeado por el objeto de tu adoración. Sea lo que sea. Si es el Señor, vas a ir a ser moldeado de gloria en gloria hasta la imagen de Cristo. Si es una imagen, te vas a volver inútil igual que esas imágenes. Las personas somos moldeados por el objeto de nuestra adoración. Y por eso es necesario revisar qué es lo que estás adorando realmente. Si realmente estás buscando al Señor con todo tu corazón y Él es el centro de tu vida, o en el centro de tu corazón está el Señor y está otra cosa también, lo cual es idolatría. O si hay alguien que está delante del Señor en tu vida. Y eso es lo que vamos a averiguar hoy. La iglesia popular, la iglesia universal, dice: nosotros no adoramos imágenes. Son una representación del verdadero Dios, pero nosotros las veneramos. Yo no sé si han escuchado este término. No adoramos, veneramos. Bueno, solamente cambian las palabras. Veneramos. ¿Qué es la palabra venerar? Bueno, de acuerdo al diccionario real de la Academia Española, la palabra venerar significa respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes o algo por lo que representa o recuerda. Y también la palabra venerar, que ellos dicen que no adoran, veneran, significa dar culto. Y esto es adorar. Dar culto a Dios o a los santos o a cosas sagradas. Eso es venerar, adorar también. No, nosotros no adoramos, veneramos. Es lo mismo, solamente con una palabra diferente. Dar culto a cosas sagradas o a santos o a Dios. Ahora, ¿qué es la idolatría? De acuerdo al diccionario real de la Academia Española, la idolatría es la adoración que se da a los ídolos, o también es el amor excesivo y vehemente a alguien, no necesariamente a Dios, a cualquier cosa, o a algo. Alguien, personas, o algo, cosas. El amor excesivo y vehemente. Cuando tienes un amor tan grande por algo, por alguien o por cualquier cosa, eso se llama también adoración. Y no solamente postrarte y rendirte delante de un culto. Por eso decía, cuando pensamos en idolatría, pensamos en imágenes. No necesariamente. Tener un amor excesivo tan grande que esté a la misma altura que el amor que tenemos por Dios. O por algo. Pueden ser hijos, o cosas, o personas. O cualquier otra cosa que esté compitiendo por tener el primer lugar en tu vida. O que esté compitiendo con Dios por tener un lugar en tu vida. Eso es también idolatría. La idolatría va más allá de personas ignorantes adorando estatuas hechas por ellos mismos de materiales comunes y confiando que tengan algún poder, pero la idolatría es un asunto o es un problema del corazón directamente. El problema más exterior se encuentra en personas que están adorando idolatrías o ídolos, pero la idolatría va mucho más allá y no se encuentra solamente aquí, pero se encuentra en el corazón de las personas. La idolatría viene desde el corazón. Desde ahí es donde salen todos los malos deseos, dice la Escritura. La idolatría viene del corazón y es de ahí que nace el deseo de adorar a Dios o a un sustituto de Dios. Puede ser cualquier cosa, pueden ser los padres, pueden ser los hijos, pueden ser el dinero mismo, pueden ser las personas, pueden ser las posesiones, pueden ser los lujos, pueden ser cualquier cosa. Y cualquier cosa que esté compitiendo en tu corazón por tener un lugar preeminente se puede convertir en idolatría. Y llámala como tú quieras. Cualquier cosa que tenga un lugar en tu corazón muy alto puede convertirse en un ídolo, y no solamente las estatuillas de las personas del mundo. Y por eso estamos hablando de los cristianos y la idolatría. Chesterton, un periodista, escritor inglés del siglo XIX, decía o dijo: cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar a nada, comenzamos a adorar cualquier cosa. Porque el hombre es un adorador compulsivo. El hombre busca adorar cualquier cosa, y si no estás adorando a Dios, ten cuidado, porque estás adorando un ídolo en tu corazón. Ahora, desde la perspectiva cristiana, todas las personas que no adoran a Dios son idólatras, pero ¿puede un cristiano verdadero caer en la idolatría? ¿Puede un cristiano que conoce al Dios verdadero y que realmente es hijo de Dios tener ese problema en el corazón de idolatría también? ¿Qué piensan?
Una persona que ha conocido al Dios verdadero, que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto al Señor como Rey y Señor de su vida. ¿Podemos como cristianos caer en idolatría? Ya que miramos lo que es idolatría. No deberíamos, claro. Pero sí podemos caer en idolatría también. Yo no sé si miraron su boletín. Hay un texto ahí. Muy interesante. ¿Qué dice Primera de Juan qué? 5:21. Y vamos bien rápidamente, lo vamos a leer, pero vamos ahí. Y miren lo que dice Juan. Y miren el contexto en el cual lo está diciendo. Primera de Juan 5:21. Pero vamos a leer un poquito más antes. Vamos a leer el versículo 18. Juan, el apóstol Juan, había caminado con el Señor y en este punto de su vida es un anciano y está a punto de morir ya. Un anciano ya de 90 años. Y mira lo que está escribiendo Juan en el versículo 18, capítulo 5. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, y está hablando de cristianos muy específicamente, por eso regresé al versículo 18. Cristianos específicamente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, cristianos, genuinos. Pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos, nuevamente, estoy subrayando las palabras de Juan y dice, estamos, este grupo de cristianos, estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios, cristianos verdaderos, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es en ese contexto de cristianos que Juan está escribiendo. Y lo último que escribe Juan a los cristianos que les envió esta carta, versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué razón es que Juan, que está escribiendo a verdaderos cristianos, le dice guardaos de los ídolos? Juan no tenía en la mente que un verdadero cristiano se iba a postrar delante de una imagen, porque está hablando con cristianos verdaderos. Pero Juan estaba entendiendo que la idolatría va mucho más allá, que la idolatría viene en el corazón. Guárdense de los ídolos. Guárdense de los ídolos. Está hablando de cristianos y no a gente del mundo, no a gente que no conoce a Dios. Vosotros estáis en el Hijo de Dios. Vosotros conocen al Hijo de Dios. Vosotros estáis en el verdadero. Pero guárdense de los ídolos. Y es una advertencia que Juan les está dando a los cristianos. Guardaos de los ídolos. Guárdense de la idolatría. Un cristiano puede caer en ese pecado cuando no tiene definido en su corazón el orden que debe llevar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 18, lo que leímos, los creyentes del nuevo pacto, nada, vamos a leer versículo 12 de de Corintios 3, versículo 12, veamos nuevamente, Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 12 al 18, Segunda de Corintios 3, del 12 al 18, mira lo que dice Pablo. Así que teniendo tal esperanza usamos mucha franqueza, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que había de perecer o había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, y Pablo otra vez escribiéndole a cristianos que ya conocían al Señor, por tanto nosotros, hace una diferencia entre aquellos que tienen el velo, y dice, ahora nosotros, mirando a cara descubierta, ya no hay velo en tu cara, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo les está escribiendo a los creyentes del nuevo pacto y les dice, nada obstruye ahora su visión de mirar la realidad de las cosas.
Cuando vemos a Cristo y su gloria y cómo se revelan las Escrituras, podemos mirar con claridad. Ahora ya no hay un velo que te impida ver la gloria de Cristo. Ahora ya no hay nada que te pueda impedir ser transformado de gloria en gloria. Ahora el velo fue quitado. Y ahora puedes ver con claridad lo que otras personas no ven. Ellos todavía tienen un velo y por eso se postran delante de imágenes, pero tú y yo no. Porque hemos conocido al Señor y el Señor ha quitado este velo de nosotros. El velo del pecado ha sido quitado y mientras más miramos la gloria de Cristo en las Escrituras, donde Él es revelado, va siendo la persona o el cristiano transformado en la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Ahora ya no hay razón para que un cristiano no pueda ser moldeado a la imagen de Cristo, siempre y cuando él mire la gloria de Dios en las Escrituras donde Cristo es revelado. El proceso de santificación, y que es este proceso del cual está hablando Pablo, avanza en la medida que contemplamos con admiración la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo termina siendo moldeado por el objeto de su adoración y poco a poco te conviertes en aquello que adoras. La idolatría no proviene de alguna fuente externa, pero proviene dentro del corazón del hombre. Y Santiago está hablando de este punto, allá en Santiago capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Acaso no de entre vosotros? ¿Acaso no de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? De la maldad del corazón del hombre. Porque hay una batalla interior. El pecado todavía está siendo residente ahí y esto batalla en tu corazón para que no adores a Dios, para que no busques a Dios y para que no entregues tu vida a Dios. Y en el cristiano está batallando para que no adores a Dios y para que no seas transformado en la gloria y la imagen de Dios a través del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice, de vuestros miembros, de vuestro corazón, de vuestro interior, dice Santiago. En 1 de Juan, lo que acabamos de leer, capítulo 5, versículo 20-21, dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, lo acabamos de leer en 1 de Juan. En su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice, guardaos de los ídolos. Y nuevamente Juan hablando a cristianos, el apóstol Juan está dando una advertencia a cristianos verdaderos, porque nadie puede ser hijo de Dios si no cree en Jesucristo. Nadie puede tener vida eterna si no ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces Juan está hablando a personas que conocían al Señor. Y es en ese contexto que Juan advierte, hijitos, guárdense de los ídolos. Lo que Juan está advirtiendo no está hablando nuevamente de imágenes, está hablando de los ídolos del corazón. De esos ídolos es de lo que está hablando Juan y Santiago también. Ahora, ¿qué es la idolatría? Un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Y esto es un ídolo. Cualquier cosa, persona u objeto que captura nuestro corazón o que tiene nuestra atención más que Dios. Ahora revisemos como cristianos, ¿qué es lo que es más importante en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tus pertenencias? ¿Tu dinero? ¿Hay algo que capture más tu corazón y tu mente y tus deseos que la persona de Dios? Eso es un ídolo en tu vida. Y Juan es lo que estaba diciendo, revisen dentro de su corazón. El pastor no puede ver lo que hay en tu corazón. Solamente el Señor y tú lo saben. Pero el Señor nos está advirtiendo en su palabra. Revisen qué es lo que hay adentro. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que toma más tu tiempo? ¿Qué es lo que toma más tu atención? ¿En qué estás dedicando tu vida? Y eso, si no es Dios, cualquier otra cosa fuera de Dios es idolatría. El cristiano puede caer en esas tentaciones. Adorar y dar más tiempo y tener en su mente y en su corazón otra cosa que no sea Dios. Revisa qué hay ahí. Cualquier cosa que abarca toda tu mente, tu tiempo y tus energías y que te hace desearlo más que a Dios es un ídolo. Cualquier cosa que desees más que Dios es un ídolo.
Cualquier cosa, tú ponle el nombre que tú quieras, que capte más tu atención, tu tiempo y tus esfuerzos, es un ídolo. Cualquier cosa que te haga más feliz que Dios, cualquier cosa que necesites más que Dios aparte de Él para ser feliz, es un ídolo. Oh, si el Señor me diera una casa, yo sería feliz. Es un ídolo. El cristiano debería estar completo con haber conocido a Dios y sirviendo a Dios. Fuera de Dios, todo lo demás es vano y es pasajero. Cualquier cosa que esté captando más tu atención, cualquier cosa que tú digas, si el Señor me diera más familias, si el Señor me diera más hijos, si el Señor me diera un carro del año, si el Señor me diera esto, el otro, esto se está convirtiendo en un ídolo en tu vida. Cualquier cosa que pongas a la misma altura que Dios es un ídolo. Cualquier cosa que pongas al lado de Dios es un ídolo también. Un ídolo puede suplantar o sustituir a Dios. Incluso el ídolo te puede llevar a Dios, y esto escuchémoslo con mucho cuidado, por favor. Un ídolo te puede llevar a Dios solamente para llenar el deseo idolátrico, porque cuando le pides algo a Dios para satisfacer tus necesidades idolátricas, es un ídolo. Señor, dame una esposa y yo te voy a servir con todo mi corazón toda tu vida. Tú estás poniendo algo en medio de Dios para que tú le sirvas a Dios, y eso no es correcto. Estás buscando a Dios por un deseo que tienes en tu corazón. Señor, si tú me das una casa, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Es un deseo idolátrico porque estás usando a Dios como un medio para llegar a un fin. Pero tu fin no es buscar a Dios porque tú le amas y tú le deseas y tú le quieres por lo que Él ha hecho por ti. Y esto es idolatría también. Y a veces no nos damos cuenta, Señor, pero es que yo te he pedido que tú me des esto y me des el otro, y el Señor no contesta, porque el Señor tiene la intención de quitar la idolatría de tu corazón. El Señor quiere que pongas el orden de prioridades como debe de ser. Dios y después todas las demás cosas. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3 hablan de esto. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 3 hablan de esto, y Santiago escribe una de las razones muy importantes por las cuales a veces la oración del cristiano no es contestada. Y mira lo que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia porque no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Pero cuando pides, dices, no, pero es que yo sí estoy pidiendo. Bueno, dice Santiago, pedís o pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Estás pidiendo de una manera equivocada. Estás poniendo a Dios como medio para un fin por lo que tu corazón malvado y malicioso está deseando, y no lo estás pidiendo para la gloria de Dios. Pides al Señor y no recibes porque le estás pidiendo de la manera incorrecta. Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Lo mismo que hizo Jacob. Si tú me llevas a donde yo voy a ir con tus bendiciones, entonces yo te voy a servir. Eso se llama extorsión. Si tú me das algo, yo te lo doy. No, así no funciona. Pides y pides mal y por eso no recibes, dice Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero pides y no recibes porque pides mal. Cuando nuestros deseos no están alineados con la voluntad de Dios, Dios no va a dar lo que tú estás pidiendo, porque eso se puede convertir en un ídolo en tu vida y puede alejarte de Dios. Cualquier ídolo tiene la intención de alejarte del verdadero Dios. Dios no da las cosas a veces porque son de tu corazón pecaminoso y porque tú vas a ser un ídolo de eso, y por eso el Señor no lo da. Y dice, y todos esos malos deseos, dice Santiago, vienen del corazón. La maldad está ahí adentro todavía. Cualquier cosa que tú sacrificas por tu relación con Dios o pones en primer lugar antes que tu relación con Dios, esto es un ídolo. Y esto ya es de una manera muy personal. Y esto tú y yo tenemos que analizarlo y verlo. ¿Qué pongo antes que mi relación con Dios? ¿Mi trabajo? ¿Mi dinero? ¿Mis hijos? ¿Mi familia? ¿Están antes que Dios?
en mi elección de prioridades, ¿en qué lugar tengo a Dios en mi vida? Si tengo que escoger entre ir a la iglesia y adorar a Dios y trabajar, ¿qué es lo que escojo? Si tengo una fiesta y tengo que ir a la iglesia, ¿qué es lo que escojo primero? ¿Adorar a Dios o hacer lo que tengo que hacer? O es que me invitaron y son personas que no he visto en 20 años. ¿Qué es prioridad para tu vida? Eso está ocupando el lugar de Dios en tu vida. Y esto es idolatría. Un texto que tú y yo no conocemos muy bien, pero quiero que lo analicemos muy detenidamente, Éxodo capítulo 20, y quiero que miremos con otro lente, no con el que siempre hemos mirado, Éxodo capítulo 20, versículo 3. Ciertamente todos conocemos que Éxodo 20 son los 10 mandamientos y que Dios se los dio a Moisés y que Moisés subió al monte para que Dios le diera los 10 mandamientos, pero cuando analizamos la razón por la cual dio Dios los 10 mandamientos, y los primeros mandamientos tienen que ver con la persona de Dios, miramos la realidad, o una realidad que afecta a nuestra vida. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1, Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios le está diciendo no solamente a Moisés y no solamente al pueblo de Israel: no tendrás nadie delante de mí ni al lado mío. Yo soy tu Dios. Dios, el primer mandamiento que da está en contra de la idolatría. Dios quiere ser el único en tu vida, y después de él tú puedes seguir la lista si tú quieres, no hay problema. Pero tú no puedes poner a nadie a la misma altura de Dios. Nadie que rivalice con Dios. Cuando Dios no es el centro de tu vida, y cuando tú necesitas algo más que Dios, y cuando tú estás poniendo algo delante de Dios, esto es idolatría. Y Dios dejó escrito: no tendrás dioses ajenos, nada delante de mí. Y después continúa con lo otro: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero lo primero, no pongas nada a la altura de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que deseas más que a Dios es un altar idolátrico que has puesto delante de Él. Bueno, yo sí te amo, Señor, pero es que también quiero esto. ¿De veras? Por mucho tiempo estuve meditando. Cuando Pablo tiene este aguijón en su carne y le dice: yo he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. Y el Señor me dijo: no, Pablo, no lo puedo quitar, ese aguijón ahí es necesario. Pero lo que el Señor le responde por mucho tiempo y por muchos años me causó cierta incomodidad. No entendía por qué el Señor le dijo: bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para tu dolencia, que mi gracia sea suficiente para ti, que mi gracia cubra todas aquellas necesidades tuyas, Pablo. Entiende que es necesario que yo sea el primer lugar en tu vida, y mi gracia debe ser suficiente para todo lo que tú necesitas. Sí, yo sé que tienes un aguijón ahí y que te está molestando y que tú no estás a gusto con él, pero mi gracia debería ser suficiente para toda tu vida, Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió y dice: ahora me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Yo no lo entendía por mucho tiempo y no lo entendí. Pero cuando la gracia del Señor y el Señor mismo no es suficiente para tu vida, tus prioridades están un poco equivocadas y a lo mejor tienes altares de ídolos dentro de tu corazón. Yo fuera feliz si el Señor me diera más dinero. Todas las cosas que tú puedes percibir en este mundo son temporales, y todos los ídolos te van a traer alegría temporal solamente, pero nunca van a satisfacer el deseo del corazón que Dios solamente puede llenar. Todas las cosas que tú puedas adquirir, una casa, una mansión, los autos más lujosos de todo el mundo, todo lo que tu corazón desee, solamente va a traer alegría temporal, pero nunca va a llenar el deseo de tu corazón que Dios ha puesto ahí, que solamente Él puede llenar.
Y por eso el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, Pablo. Mi gracia debería ser suficiente para llenar todos los deseos de tu corazón. El razonamiento irracional de cualquier acto idolátrico es, yo sé que tú eres Dios, sí, y eres todopoderoso, sí, y yo sé que todo lo sabes, sí, y yo sé que eres eterno, sí, pero yo necesito algo más que tú para ser feliz. Los cristianos a veces actuamos de esa manera, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso y que tú puedes darme todo lo que necesito, yo lo sé, pero es que yo necesito algo más para completar mi felicidad, porque hay un altar idolátrico en nuestro corazón. Dios debería ser suficiente para llenar nuestro corazón de felicidad y nuestra vida, y Él debería ser todo para nosotros. Pero cuando hay en tu corazón algo que te hace falta para ser feliz, esto es idolatría. Regularmente nunca lo vamos a expresar así los cristianos. Oh, no, yo creo en el Señor, yo sé que Él es todopoderoso y todo omnisciente y todo omnipotente. Pero en nuestro corazón a veces entendemos y pensamos que necesitamos algo más que el Señor para ser feliz. Pero a pesar de toda esta situación en nuestra vida, Dios es un Dios misericordioso que muestra su benignidad para con nosotros, llamándonos la atención para dejar de actuar incorrectamente. Hay un mensaje muy, muy interesante que cuando tú lo analizas, tú encuentras la misericordia tan grande de Dios. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y es un mensaje de amor que Dios transmite y llama a una iglesia. En otras palabras, Dios tiene que llamarle la atención a una iglesia con mucho amor. Y veamos qué tipo de iglesia. No era cualquier iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y es la iglesia en Éfeso. Una iglesia cristiana, con cristianos verdaderos. Pero miren lo que esta iglesia había dejado de hacer. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: el Señor mismo mandó un mensaje a esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso era una iglesia, trabajaba mucho y que tenía mucha paciencia, que no puede soportar a los malos. Era una iglesia buena. Y has probado a los que dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tenían una doctrina sana. Entendamos que la iglesia era una iglesia con doctrina sana y era una iglesia muy, muy, muy buena. Versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. El Señor empieza halagando la actitud de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia trabajadora, tenía buena doctrina, no soportaba a los malos profetas, apóstoles. Y era una iglesia que estaba trabajando continuamente. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Perdón? Señor, tú estás hablando de una iglesia trabajadora, de una iglesia que había probado los falsos profetas, de una iglesia que tenía sana doctrina. Pero hay una cosa que esa iglesia sana había dejado de hacer. Has dejado a tu primer amor. Has olvidado el orden de prioridades como debe de ser. Dejaste tu primer amor. Eres una muy buena iglesia, claro. Tienes muy buenas actitudes. Trabajas muy duro y arduamente, pero dejaste tu primer amor. Con mucho amor el Señor está llamando la atención de esta iglesia. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Revisa el orden de prioridades. Revisa si en tu corazón dejaste de hacer algo que estabas haciendo. Hay muchas cosas que están bien, pero hay algo que está mal. Con mucho amor el Señor está llamando la atención de esta iglesia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Y todavía después sigue halagando a esta iglesia. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero tengo contra ti una cosa: dejaste tu primer amor. Pusiste un altar idolátrico en tu corazón. Dejaste al Señor, que es el primer lugar de todas las cosas, y pusiste algo más. Dejaste tu primer amor. Recuerda ahora de dónde has caído. Revisa lo que hay aquí y arrepiéntete. Si no, voy a traer juicio contra ti. Dios es un Dios misericordioso, bueno, justo, bondadoso,
pero que también nos llama la atención cuando estamos actuando equivocadamente. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento le llama la atención a todo un pueblo sembrado, y el Señor en un llamado de atención le dice: yo me acordé de ti, que cuando tú estabas en aflicción en ese desierto, tú me buscabas. Me he acordado de tu fidelidad, del amor de tu juventud y del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y después llama la atención porque ellos habían ido a la idolatría, habían corrido de Dios. Pero él dice: me acuerdo de aquellos tiempos. Ahora, no creamos que el Señor está rogando por nuestro amor. No es lo que está diciendo el profeta Jeremías. Pero el Señor recuerda el amor que teníamos y también cuando dejamos de hacerlo. Y el profeta Jeremías, el Señor a través del profeta Jeremías está llamando la atención. Lo mismo que hizo la iglesia de Éfeso. Recuerda lo que hacías antes, cómo me buscabas en amor, cómo entregabas tu vida en amor cuando yo era toda tu felicidad, cuando no necesitabas nada más. Y el pueblo se había descarriado. Dios en su misericordia les habla de esta manera, porque Dios es infinitamente bueno, compasivo, misericordioso y bondadoso, y Él lo hizo cuando envió a su Hijo para salvarnos y rescatarnos. Y cuando nos rescató, Él quería llamarnos para que fuéramos un pueblo que le adorara con todo el corazón y siempre tuviéramos ese amor por el Señor. Pero al igual que el pueblo de Israel, al igual que la iglesia de Éfeso, a veces olvidamos que el Señor debería ser suficiente para cumplir todas nuestras expectativas de amor y necesidad. Y aunque Dios le recuerda a su pueblo que no hay nada en el mundo que pueda satisfacer los deseos de su corazón y llenar todas las necesidades del hombre, Dios aquí en Jeremías capítulo 2, 13 le recuerda el precio de la idolatría y la irracionalidad también de la idolatría. La idolatría nunca satisfacirá el deseo del corazón, porque el único que puede llenarlo es Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 13, y mira lo que el Señor le sigue diciendo en ese capítulo, cuando dice: yo recuerdo que tú me amabas. Versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, me cambiaron, me dejaron a mí fuente de aguas viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el Señor dice: yo era su felicidad, y cuando ellos tenían una necesidad venían conmigo, y yo era suficiente para todos ellos, pero ellos no quisieron eso nada más. Dijeron: tenemos un manantial de aguas vivas, pero no es suficiente, y empezaron a cavar para sí cisternas. Buscaron en el mundo algo que llenara lo que Dios ya estaba llenando en sus corazones. Pero las cosas materiales del mundo solamente producen gusto temporal. Y dice: cavaron para sí cisternas. Pero no solamente cisternas malas, cisternas rotas que no retienen el agua, que por un momento van a saciar tu sed, pero cuando tú busques otra vez ya no van a saciarla, ya no va a tener nada ahí. Y el Señor es una fuente de vida eterna que sacia la sed todo el tiempo. Y por eso el Señor le reclama: me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es un llamado del Señor. Las cosas que hoy te dan alegría temporal, mañana te van a aburrir. Si tú compras un carro del año, dentro de 1 o 2 años va a salir otro mucho mejor, y tu corazón va a dejar ese y va a querer el otro. Y eso es lo que hacen las cosas temporales. Tienes una casa, después de 2 o 3 años se hizo vieja, después de 15 años, y tú quieres algo mejor. El Señor nunca va a pasar de moda en tu corazón. El Señor nunca va a dejar de ser lo que Él es: un Dios eterno, amoroso, justo, que puede llenar las necesidades del corazón humano. Las cosas vanas del mundo son temporales y pasajeras. El Señor es eterno. El hombre sin Dios puede ser feliz por un tiempo, y cuando la felicidad temporal se acaba, en vez de buscar a Dios, el hombre busca otra cosa más para volver a llenar ese vacío. Y eso se llama idolatría. Y eso es lo que es la idolatría. Gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de la idolatría también. Pero debemos de poner atención en el orden de prioridades. Dios debería ser suficiente para satisfacer los deseos de tu corazón y de tu vida. Ahora, ¿cómo podemos luchar contra los ídolos de nuestro corazón?
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 dice Pablo, huid de la idolatría. Eso significa, identifica los ídolos que hay en tu corazón, huye de la idolatría. Huid de la idolatría, identifica lo que está en tu corazón y apártate de ellos. Huye de la idolatría. Primera de Corintios 10, 14. Identifica lo que has puesto en tu corazón como prioridad y huye de ellos. Aléjate de la idolatría. Es lo primero que debemos hacer para huir de ese pecado que tanto desagrada a Dios. Salmo capítulo 139, versículo 23 y 24. Y este salmo, apúntalo, apréndetelo. Es un salmo muy necesario y cada cristiano debería hacer lo mismo que el salmista cuando habla al Señor y le dice de esta manera. Salmo 139, versículo 23 y 24, y es otra manera de poder combatir contra los ídolos que podemos tener en el corazón. Salmo 39, 23 y 24 dice el salmista, y debería ser nuestra oración día a día delante de Dios, y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, escudriña dentro de mi persona, escudriñame, examíname, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si dentro de mí hay camino de perversidad. El salmista estaba diciendo, Señor, a veces yo me equivoco, pero tú eres eterno, tú eres santo, escudriña mi corazón. Fíjate en el orden de prioridades que yo tengo en mi vida y apártame de esas cosas. Guíame en el camino eterno, guíame en tus caminos. Guíame para que tú seas el centro de mi vida y yo pueda alejarme de la idolatría que he puesto en mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examina lo que hay dentro de tu corazón. Mateo capítulo 12, versículo 34. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podemos darnos cuenta de lo que hay en nuestra vida? Solamente tienes que examinar lo que tú hablas. ¿De qué son tus pláticas? ¿De dinero, de posesiones? ¿O es Dios el que está en el centro de tu conversación todo el tiempo? Y lo primero que tú entiendes de lo que hablas todo el tiempo es ahí lo que ha cautivado tu corazón más que Dios. Si Dios no es el centro de tu plática, si Dios no es el centro de tu vida, si Dios no es el centro de tus conversaciones, si es cualquier otra cosa, eso está cautivando tu conciencia y tu corazón. Y eso puede ser un ídolo. Examina qué hay en tu corazón. De la abundancia del corazón, lo que tengas en tu corazón, lo que viva ahí, lo que esté lleno el corazón, de eso va a transmitir a la boca. Y de eso vas a hablar todo el tiempo. Todo lo que sea. Y si no es Dios, puede ser cualquier otra cosa que sea un ídolo que esté ahí. Y por último, deberíamos de decir como Asaf, allí en el Salmo capítulo 73, versículo 25, y una persona que ama al Señor puede decir lo mismo que este hombre. Salmo 73, versículo 25, mira lo que dice Asaf de Dios. Y este era un hombre que tenía su deseo en el corazón y su deseo era Dios. Salmo 73, 25, ¿a quién yo tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, fuera de Dios, fuera de ti, nada deseo en la tierra. No hay otra cosa que pueda llenar mi corazón más que tú, Señor. Fuera de ti yo no deseo nada más. Asaf le está diciendo al Señor, tú eres el centro de mi vida. Tú eres lo más importante para mí. Fuera de ti, yo no quiero cualquier otra cosa. Si no eres tú, Señor, yo no necesito otra cosa. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este era un hombre que tenía un corazón que buscaba a Dios. Que su prioridad era la persona de Dios. Examinemos nuestros corazones. Cualquier otra cosa que esté rivalizando con Dios es un ídolo. Y la idolatría está en contra de Dios. Miremos nuestros corazones. Y veamos si no le estamos fallando a Dios siendo idólatras. No porque nos inclinamos ante imágenes, pero porque hay algo que está rivalizando con nuestro amor por Dios. Cualquier cosa aparte de eso es una idolatría en nuestro corazón. Y tengamos cuidado. Y el Señor nos advierte
que la idolatría es detestable delante de su presencia. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cómo podemos combatir esto? Mirando la gloria de Cristo, de gloria en gloria vamos a ser transformados en la imagen y semejanza del Señor. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mirando las Escrituras, estudiando las Escrituras, leyendo las Escrituras y buscando la presencia de Dios. Porque el cristiano se convierte en el objeto de su adoración. Y si el objeto de adoración no es el Señor, tengamos cuidado. Inclina tu rostro conmigo, Señor, ven tú en esta hora, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella nos adviertes que a veces, aunque seamos una iglesia santa, sana, con buena palabra, Señor, hay ídolos en nuestro corazón. Padre, recordamos que tú le hablaste a la iglesia de Éfeso y le recordaste que tenías una cosa contra ellos, Señor, que habían dejado su primer amor. En esta hora, Padre, si hemos fallado de la misma manera que la iglesia de Éfeso, te pedimos perdón. Padre, queremos que nos ayudes a apartar todo ídolo, toda cosa, Señor, que esté en nuestro corazón, que rivalice por nuestro amor por ti. Padre, te pedimos que nos ayudes a ponerte en el centro de nuestra vida, a ponerte en el centro de nuestro corazón, Señor, y seas tú y sea tu palabra quien gobierne nuestra vida, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces pecamos de idolatría aun cuando no lo sabemos. Pero gracias porque en este día tú nos recuerdas, Señor, a través de tu palabra, la importancia de conocer, Señor, y de escudriñar nuestros corazones para ver qué es lo que hay adentro, Señor. Porque tú los conoces. Padre, como decía Asaf, mira dentro de mi corazón. Mira si en mi corazón hay camino de perversidad, Señor, y apártanos de esos caminos. Guíanos en el camino eterno. Padre, te bendecimos por tu palabra y te damos gracias porque eres fiel. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te bendecimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.